cuota y además con un porcentaje importante de personas que tienen ahí su futuro, en el sentido de que de esos 60, 24 son socios de la firma, más 21 que trabajan de forma fija ahí. Pero estamos hablando de 3/4 partes de esas personas que saben que ahí probablemente terminen su día laboral. Esa firma además asesora a más de 630 empresas familiares. 630 empresas familiares. Porque hay empresas, ¿verdad? Y esa firma, Javier en concreto, pues fijaron la experiencia que puede acumular un número tan grande de empresas familiares, por tanto tenéis la oportunidad aparte de lo que él diga, preguntarle después cosas que os puedan preocupar, os puedan que podáis tener en la cabeza, porque desde luego experiencia no le falta. Ten en cuenta que además de esa experiencia, Javier es doctor en Derecho. Él hizo 2 tesis en 2008 sobre lucro cesante en los accidentes de vinculación. Atención, lo que veréis que pues básicamente su currículum gira en torno a todo lo que tiene que ver con el tema de la responsabilidad social. De hecho, el pasado viernes, en el Consejo de Ministros, quizá lo hayáis oído, hablaremos de accidentes de tráfico. Él estaba trabajando más de 4 años en esa comisión, esto tampoco viene a pasar en el Consejo de Ministros, y en esa comisión se recoge los postulados de su tesis, porque la tesis no sirve para nada, claro que sirve para estar bien hecha, y todo el tema de procesarte, accidentes de tráfico, etcétera, se recoge. Además, ha escrito más de 12 manuales, más de 100 artículos en revistas nacionales e internacionales. Está muy vinculado también a la universidad, fue el director de máster en abogacía. Sabéis que parece que hay algunos que vienen del mundo del derecho, pues ese máster que hay que hacer para después poder ejercer la profesión de abogado. Durante más de 4 años fue director, actualmente es el director del máster de responsabilidad social de esta universidad. Además, un pajarito que va a estar también en el departamento de Derecho Mercantil como asociado social. Pero eso no es oficial, no he dicho nada. En fin, es una persona muy conocida en Granada, una persona muy inquieta, muy trabajadora. Está en todos los foros, él ha ayudado, por decirlo así, porque realmente ha sido el impulsor de la Asociación Granadina de Empresarios Familiares, también muy vinculado a los objetivos de esta cátedra. Y todo esto, por ejemplo, pues lo ha hecho alrededor de muchas distinciones. Porque pues, tiene la medalla de Prefecto de Peñafort, que es una distinción que da el Ministerio de Justicia, y por lo tanto no es aquello de los chanchulleros, porque se le da realmente a personas que se han destacado de forma notable, junto de la abogacía, de la jurisprudencia, y lo que no es normal es que la medalla es el abogado más joven que va a dar, lo cual dice mucho de su valía. En fin, podría decir muchas más cosas de él, pero en este momento puedo decir un poco ya abrumador, y sabéis que tenéis un ponente de primera línea, donde además de lo que va a contar, por insistir, podéis intervenir cuando queráis y lo tenéis a vuestra disposición. No sé si lo vas a hacer con esto o eso, pues os dejo con él. A ver, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti, Lázaro. Bueno, pues, para mí, no sé si se oye. ¿No? ¿Ahora sí? Ahora sí, me voy a acercar. Vale, pues
actividad y asume el control de ella, ¿no? Bien, pues para mí son las dos cosas son lo mismo. Yo sé que habrá gente que dice que no es cierto, que un empresario que no es lo mismo emprendedor que empresario, pero en mi opinión, por lo menos la práctica que llevo estos 25 años, creo que evidentemente no todo empresario es emprendedor, pero el empresario que no es emprendedor es un empresario malo. Porque el empresario tiene que llevar en sus genes el emprendimiento. Y aquel que no lo lleva suele ser el de segunda generación, que es empresario por herencia. Y el empresario no se puede ser por herencia, que se tiene que ser porque lleva a ser los genes el emprendimiento. Es decir, empresario es todo aquel que tiene una empresa, correcto, pero empresario es todo aquel, en el fondo, que emprende y que pues lucha por conseguir un objetivo. Hace poco escribí un artículo sobre quién defiende al empresario. Muchas veces, no me refiero a quien le defiende desde el punto de vista de su profesión, es decir, a las centrales empresariales, a la Federación Canaria de Empresarios, a la COE, me refiero a quien defiende sus intereses, no me refiero a eso, me refiero a quien defiende su imagen. Porque, fijaros que se ha deteriorado tanto, se le ha atacado tanto y ha tenido tan pocas personas que lo defiendan, que desde mi punto de vista se ha creado la palabra de emprendedor para no tener que usarla de empresario. Y a muchos políticos se les llena la boca con la palabra emprendedor y parece que la palabra empresario estuviera maldita. Entiendo que es absolutamente injusto, porque se le echa la culpa de todos los males, cuando realmente lo puedan vender como lo vendan, lo puedan querer decir como lo quieran decir, quien crea empleo es el empresario. Y nada más que el empresario. La empresa pública también, un poquito, pero el 80% del empleo lo crea la empresa. La pequeña y mediana empresa, también la grande, pero fundamentalmente la pyme, la pequeña y mediana empresa. Las empresas, que hay granada y hay muchas, de 10, 15, 20, 30, 40 trabajadores, esas son las que crean empleo. Esos son los empresarios, los emprendedores, que por la noche sueñan en conseguir algún proyecto. Se les acusa a los empresarios pues a veces he escuchado que si es que son especuladores, que si es que son, dijéramos, explotadores de sus trabajadores, especuladores y además que son ambiciosos. Pero lo único que tienen razón, esas críticas es de lo tercero, de la ambición. Son ambiciosos, pero no en el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido positivo. Son ambiciosos de conseguir algo diferente. Tienen una idea, tienen un proyecto y quieren sacarlo adelante y les cuesta mucho esfuerzo. Se juegan su vida, su dinero, su familia, muchas cosas. Y en esta crisis que hemos pasado de 7 años, con la mesa de nuestro despacho, con la sala de junta de nuestro despacho, han pasado muchos empresarios que han llorado porque lo han pasado, es decir, han perdido su empresa y con ella la mayoría de sus bienes. Yo he participado directamente en 186 concursos de acreedores, de los cuales el 24 como administrador concursal y el resto como de todas las concursadas. Es decir, he visto a 184 empresas de Granada
algunos de ellos lo han perdido absolutamente todo. Otros tenían creado departamentos de campo, que para eso sirven las empresas. Luego lo comentaré. Las empresas de responsabilidad limitada precisamente sirven para eso. Las empresas capitalistas sirven para que responda al capital y no responda al patrimonio. Lo que pasa es que las entidades financieras, los bancos se han cuidado muy mucho de exigir avales, afianzamiento se llama, el término jurídico correcto es afianzamiento, y el término por el que normalmente lo conocemos es aval. Se han cuidado muy mucho de exigirle el aval a todos los empresarios que firmaban pólizas con ellas. De tal manera que aunque presentaran concursos de acreedores, el empresario seguía respondiendo de su deuda con todo su patrimonio personal. Por lo tanto, se puede llamar especulador a ese empresario que se lo juega todo, a esa persona que apuesta por crear riqueza para su ciudad. Luego nos queda el apartado de los trabajadores. Es que explotan a los trabajadores. Yo, sinceramente, no conozco ningún buen empresario que explote a los trabajadores. Conozco, si es cierto, malos empresarios que explotan a los trabajadores. Pero son malos empresarios, porque lo mejor que tiene una empresa, lo mejor son sus trabajadores. Y un empresario que sea un poquito listo, lo que más va a hacer va a ser cuidarlo. Porque no hay cosa peor o más difícil que formar a los trabajadores. Formarlos no es hacerle el curso para que sepan hacer, sino que con la experiencia, el know-how que van tomando con el largo de los años, pues cada vez se convierten en un capital valiosísimo. Antes, cuando Lázaro hacía la presentación, decía que en Hipercole, en nuestra empresa, de 60 personas, 45 son fijas. Pues sí. ¿Por qué? Porque es que no puede desarrollar el talento. Si un letrado lleva 10 años en el despacho, es un talento, porque ha ido adquiriendo con el paso del tiempo una experiencia que sería un auténtico disparate dejarlo que se marchara. Por tanto, nuestra mentalidad es absolutamente diferente. En nuestra firma se puede hacer carrera profesional, es decir, puede llegar a ser socio. ¿Por qué? Porque somos muy buenos, no. Porque somos muy interesados, porque queremos que el capital humano no se pierda. Porque no queremos que el esfuerzo que hemos hecho en formar a determinadas personas se nos pierda. Y por lo tanto, claro que le damos participación, claro que cuidamos de ellos. ¿Y por qué en nuestra firma de 3, 2 son mujeres? Es decir, de 60 a 40 son mujeres. Pues muy fácil, y aunque lo duela, lo siento. Porque saben trabajar en equipo mejor que nosotros. Saben trabajar en equipo bastante mejor que los hombres. Porque nosotros muchas veces empezamos a pensar que somos capaces de tal y enseguida nos variamos y rompemos la sociedad porque yo soy mejor haciéndolo solo, yo lo necesito, no escucho. Y sin embargo, pues, en ese sentido, al menos mis compañeras tienen los pies en el suelo y hacen que la empresa tenga una estabilidad muy buena. Nos permita habernos adelantado a los acontecimientos con la crisis. Fijaros que nosotros pues, llevamos una entidad financiera que desapareció, que era el Banco Pastor. Llevábamos una serie de compañías que desaparecieron, una serie de empresas que desaparecieron. Y sin embargo no hemos tenido que reducir ni un solo puesto de trabajo. Eso fue porque nuestra gerente, nuestra directora financiera, pues previó todas esas posibilidades y fue adelantándose a todos esos acontecimientos. Yo puedo decir que hay muchas empresas que no lo han superado. Y no lo han superado porque el director financiero se dedicaba a charlar mientras se le daban conferencias, y a lo mejor pues, se le olvidaba prestar atención a algo muy importante que a ella no se le olvidaba prestar atención. Bien,
constitutiva. Dicha participación permite a la familia ejercer el control político y económico sobre la empresa, es decir, son los quienes lo controlan. La familia participa en la gestión de la empresa de forma activa y la familia propietaria desea que la empresa continúe en manos de la familia. Todo eso está muy bien, pero el otro día, el viernes pasado, escuchaba a Leopoldo Abadía en la caja en el BMN, en una conferencia que daba para los organizaciones de la empresa familiar, decir una frase que no se debe olvidar, que es que el dueño del avión no tiene derecho a conducir. El que tú seas dueño del avión no te da derecho a pilotarlo. Es decir, el que tú seas el propietario de las acciones de la sociedad no te da derecho a gerenciarla si no sabes hacerlo. Evidentemente eso no ocurre en la primera generación. En la primera generación está claro que el dueño sabe pilotar el avión, porque ha sido quien lo ha creado. Pero en la segunda, tercera, cuarta generación te puedes encontrar con que el dueño no sepa pilotar el avión. ¿Y qué quería decir Leopoldo Abadía con esto? Pues quería decir que la segunda, tercera, cuarta generación tiene que ser lo suficientemente inteligente para reconocer que no sabe pilotar el avión y buscar un profesional que lo haga, porque de lo contrario se estrellará. En cuanto a la forma jurídica de la empresa familiar, vemos que puede haber de todo. Una empresa familiar puede ser un empresario individual, una persona física, que monta una mercería, un café bar o una tienda de chuches, o lo que quiera. En este caso, tiene una responsabilidad ilimitada, es decir, responde con su patrimonio presente y futuro de cualquier deuda que él contraiga. Si contrata a un trabajador y no puede pagar la seguridad social, pues él responderá con todos sus bienes presentes y futuros. Responderá con su casa, con la casa a la playa, con su moto, con su sueldo, con todo lo que sea. Es decir, tiene una responsabilidad ilimitada. No aporta capital, no tiene que aportarlo porque no crea ninguna sociedad, no se inscribe en el registro mercantil y su tributación corresponde a través del IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Existe otra opción muy reciente que se aprobó con la ley de emprendedores, que le llaman el emprendedor de responsabilidad limitada o el empresario de responsabilidad limitada, que sigue siendo una persona física, por tanto sigue teniendo las mismas obligaciones que las personas físicas, pero con la excepción de que la responsabilidad es limitada en cuanto a que responde con todos sus bienes presentes y futuros, salvo la vivienda habitual. El legislador ha querido que el empresario individual que ha quebrado durante toda esta crisis y que se ha visto en la necesidad de perderlo todo, incluido su vivienda, al menos la vivienda no se la juegue. Entonces ha creado esta figura del empresario de responsabilidad en la que se lo juega todo menos la vivienda. No tiene que aportar capital, pero sí tiene que inscribirse en el registro mercantil para que quede claro que se trata de un empresario, un emprendedor de responsabilidad limitada. Y tributa conforme al impuesto sobre la renta de la persona física. Después tenemos la comunidad de bienes o la sociedad civil, en el que es necesario, como una comunidad de bienes, como tal sociedad, dos personas como mínimo, pero que tampoco, desde mi punto de vista, sirve al fin para las que se deben de crear, puesto que la responsabilidad sigue siendo ilimitada. Es decir, al no tener, al carecer de esa capacidad jurídica, de esa personalidad jurídica que se dota a la responsabilidad limitada, la comunidad de bienes no lo tiene, y por lo tanto hay una responsabilidad ilimitada. No tienen que constituir capital, no tienen que inscribirse en el registro y tributan por el IRPF. Y ahora ya viene la interesante, la sociedad de responsabilidad limitada. En esta sociedad de responsabilidad limitada, el socio basta que sea uno, porque existen las SLU, las sociedades limitadas unipersonales. Aquí la responsabilidad ya está ilimitada. ¿Por qué? Porque son sociedades capitalistas, ya no son sociedades personalistas, ya no responde el capital de la persona, responde el capital aportado. ¿Cómo definía Garrigue a una sociedad anónima? Pues, perdón, a una sociedad capitalista, pues con un capital con personalidad jurídica. Es decir, es como si tuviéramos un montoncito de dinero, que es lo que nos jugamos, el capital que aportamos, y le salen pata y mano y se dedican a funcionar, a trabajar ese montoncito de dinero. Por lo tanto, si algo perdemos, será ese montoncito de dinero. Si hemos aportado un dinero para constituir
contra el concurso de acreedores, pues perdemos la aportación que hicimos. Pero no perdemos nuestros bienes, perdemos solo lo aportado, por eso se llama sociedad de capital. Lo que ocurre es que también es cierto que si eres el administrador de esa sociedad y no cumple una serie de requisitos, puedes ser responsable. Pero eso es por ser el administrador. Un socio, nunca. Un socio, nunca. Si yo pongo en una sociedad, con cualquiera de vosotros, hacemos una sociedad para montar un pub, y yo pongo 3.000 euros y tú pones 3.000 euros, y tú eres el administrador, yo me he jugado los 3.000 euros y nada más. No pierdo nada más. Tú, que eres el administrador, te has jugado los 3.000 euros, también los puedes perder si no ganas, pero también podrías ser responsable de todas las deudas si incumples tus obligaciones de administrador. Como son, por ejemplo, presentar el concurso de acreedores en el plazo de 2 meses desde que se produzca la insolvencia de esa empresa. Pues si no cumples con esas formalidades, pues en un momento dado se podría pedir la responsabilidad tuya como administrador. Pero la mía, como socio, no se puede pedir nunca, porque yo me estoy jugando simplemente un dinero. Bien, pues debajo de esa sociedad de responsabilidad limitada, que por supuesto el capital mínimo son 3.000 euros, si se inscribe en el registro mercantil y está sometido al impuesto de sociedades, no al impuesto sobre la renta de las personas físicas, sino al impuesto de sociedades, se creó hace unos años la Sociedad Limitada Nueva Empresa, SLNE. Y eso fue un churro, un invento que se sacaron de la manga para potenciar que el empresario individual hiciera sociedades. Pero al empresario individual, como lo tiene muy metido en ser autónomo, le cuesta mucho hacer sociedades y no quiere. Y mira que se lo pusieron fácil. Hicieron una sociedad limitada en la que el máximo eran 5 socios. Que la responsabilidad era limitada. Que tenía un capital mínimo de 3.000 euros y máximo 120.000. Que se inscribe en el registro mercantil y tributa por impuestos sociales. Es decir, era como una SL en pequeñito. Pues se constituían 24 horas, porque era muy rápido y se iba al notario y se lo hacían en un segundo y tal. Se constituyeron 5. No se le dio utilidad y prácticamente no se usa esa utilidad. Luego tenemos la sociedad cooperativa, que es lo mismo, tiene que haber 3 personas, su responsabilidad es limitada, el capital es el que se rige en el estatuto, es libre, si se inscribe en el registro mercantil y tributa por el impuesto de sociedades. Y por último, la sociedad anónima, que puede haber sociedades anónimas unipersonales, SAU, por eso pone como mínimo un socio, un simple socio. La responsabilidad es limitada porque es una sociedad capitalista, es decir, solo responde el capital. Tiene un capital mínimo de 60.000 euros y se inscribe en el registro mercantil y tributa por el impuesto de sociedades. Fundamentalmente nos vamos a centrar en la sociedad anónima, que todavía se suele constituir alguna, y en la sociedad limitada. No nos centramos en la sociedad limitada de una empresa porque casi no se constituyen, y el resto de personas físicas, entre otras cosas, porque no se constituyen. Deben de trabajar por una red. Y la red es la forma societaria de sociedad capitalista. Trabajar como autónomo es trabajar sin red. Si te pega un leñazo, te mata, porque responderás con todos tus bienes presentes y futuros. Por tanto, tienes que trabajar con red. ¿Y qué es la red? La sociedad. Debes de constituir una sociedad que es muy sencillo de hacer, que no cuesta nada, que es muy fácil y responderá el capital de esa sociedad, no responderás tú. Y si, aunque sea el administrador, tampoco responderá si cuando esa sociedad no puede hacer frente a sus deudas presenta el concurso. No tienes por qué responder. Hay muchos empresarios que lo han hecho y no han respondido. Y ahora están de nuevo volviendo a salir y montando su empresa. Es cierto que la crisis le ha pasado factura, pero es cierto que han salido más reforzados más que nunca, porque lo mismo que en España los fracasos se ocultan, y cuando uno tiene un fracaso no se le cuenta a nadie porque no da vergüenza, en Estados Unidos los fracasos se ponen en el currículum. Porque como no pongas un fracaso en el currículum, no te contratan. Porque mucho más difícil que gestionar una empresa en situación bollando hacia arriba es gestionar una empresa en situación hacia abajo. Si tú ya has pasado por una mala experiencia, si tú ya has pasado por un concurso de acreedores, tienes una experiencia que vale su peso en oro. Por lo tanto, es mucho más
importante es que las anónimas son abiertas y las limitadas cerradas. Las anónimas son hechas para aquellos supuestos de grandes empresas en las que va a tener muchos accionistas y no va a saber quiénes son, los va a convocar a través del periódico, a través de una publicación en el boletín oficial y no va a saber realmente quiénes son. Por ejemplo, Banco Santander es una sociedad anónima y no sabe cuántos socios tiene porque todos los días cotizan en el mercado de acciones, compra acciones, vende acciones, compra acciones y hoy día tendrá 1 millón de accionistas y mañana tiene 1.100.000, pasado tiene 900.000. Es una sociedad abierta, en que la compra y la venta de las acciones es absolutamente libre. Pero si yo voy a crear una sociedad familiar, lógicamente lo haré con la forma societaria de sociedad limitada. ¿Para qué? Para limitar la entrada de nadie. Para que mi socio sea la persona, mis 2 hermanos y no un tercero. Y que mi socio no le pueda vender mi socio o mi hermano no le pueda vender su parte a un vecino o a un amigo suyo, que a mí me venga bien, con el que no quiero trabajar, sin tener yo un derecho de retracto y de tanteo sobre esa compraventa. Por lo tanto, las sociedades limitadas son sociedades cerradas. En España se constituyeron en 2013 90.373 empresas. Por lo tanto, como veréis, hay una gran diferencia entre anónima y limitada. Bueno, pues anónima, como digo, 550, limitada 90.373, sociedades limitadas de una empresa, habrían 5. Y de otro tipo, pues exactamente igual. Luego, en el fondo, nos estamos circunscribiendo a la anónima y a la limitada. En cuanto a las características, como he dicho, sociedades abiertas, la anónima, sociedad cerrada, la limitada. Ambas son sociedades de responsabilidad limitada, es decir, responde el capital, son sociedades capitalistas en las que responde el capital que responde, nada más. Y hay una distinción entre lo que es la propiedad y lo que es la representación, administración y responsabilidad. Es decir, tú puedes ser el socio del 100% del capital, pero no ser la persona que la gerencia. ¿Por qué? Porque ni siquiera el administrador de la sociedad tiene que ser socio. Si me pediría, por favor, que aquellos que no les interese lo que estoy diciendo, que abandonen la sala porque lo único que hacen es distraerme. Y entiendo que esto es libre y voluntario, pero desde luego no me pasa nunca ni puede pasar, y me da igual. Solo pido que aquellos que estén porque les interese. A que no les interese, porque no esté. Yo lo respeto muchísimo, pero pido por favor un poquito de respeto porque me desconcentra cuando veo a la gente pues hablando de pido perdón. Bien, pues como decía, hay que distinguir entre propiedad y representación. Uno puede ser propietario del 100% porque lo he heredado de mi padre, soy el propietario del 100%, pero no soy el representante, ni soy el administrador, ni soy el responsable. Porque yo puedo nombrar administrador de una sociedad a un tercero. No es obligación ser socio para ser administrador, ni es obligación ser socio para ser gerente. Y vuelvo a lo que decía Leopoldo Abadía, no tiene derecho a conducir el avión el dueño. Tiene derecho a conducir el avión el que sabe. Si el dueño sabe, que conduzca el piloto. Pero si el dueño no sabe, por muy bueno que sea de todo el avión y de toda la flota, no tiene derecho a jugar con la vida de los demás, ¿verdad? Pues con la empresa pasa exactamente igual. Uno puede ser propietario del 100%, pero no jugártela. Entonces, hay que diferenciar propiedad de representación, administración o responsabilidad. El que es responsable es quien la gerencia, es el administrador. El socio, el propietario, no es responsable de una sociedad capitalista. Él se juega el dinero aportado, pero no se juega su casa, no se juega su nómina, no se juega el resto de cosas que tenga fuera de esa sociedad. Mientras que el administrador podría ser responsable si incurre en alguna omisión grave, como por ejemplo no presentar el concurso en caso de insolvencia, o no llevar la contabilidad adecuadamente, o algún tipo de fraude. Bien, en cuanto a sociedad cerrada, como he dicho antes, es la sociedad de responsabilidad limitada y sociedad abierta es la anónima. El 108 de la Ley de Sociedades de Capital, sabéis que hasta el año 2010 existió la Ley de Sociedades Anónimas y que era del año 89 y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada que era del año 2005, y a partir del año 2010 se crea la Ley de Sociedades de Capital que unifica ambas normas, ¿no? Bueno, pues el 108 que habla que las sociedades de responsabilidad limitada son cláusulas estatutarias prohibidas, es decir, se dice expresamente que será
serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente libre la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos intervivos. Si yo voy a constituir una sociedad y en los estatutos de esa sociedad pongo todo de tal manera que puede perfectamente venderla a quien quiera, entonces ha dejado de ser una sociedad de responsabilidad limitada. Se ha convertido prácticamente en una anónima en el sentido de que no hay limitación a la venta. Por lo tanto, la ley de sociedad de capital lo prohíbe, declara nula esa cláusula. Una sociedad limitada tiene que estar en cierta manera limitada. Como sabéis, hay una serie de estatutos que luego veremos, unos estatutos tipo, uno va a la notaría y constituye una sociedad limitada en 2 minutos por los estatutos tipo que te da el notario. Pero eso es un disparate. ¿Por qué? Pues porque no la ha adaptado a tus circunstancias, ha cogido lo que te ha dicho el notario y no la ha adaptado a tus circunstancias. Una sociedad limitada permite modificar muchas cosas. La ley te pone unos mínimos, pero unos mínimos, tú puedes ir más allá de esos mínimos. Por ejemplo, te pide el 50% para nombrar un administrador, pero tú puedes poner el 60%. Te pide el 66% para fusionarte, pero tú puedes poner, o para hacer una ampliación de capital, te pide una mayoría de 2 tercios, una limitada, pero tú puedes poner el 80%, por ejemplo. Es decir, tú puedes modificar las cosas, ¿no? Por ejemplo, una sociedad limitada, por defecto, viene el hecho de que para venderle a un tercero tienes que primero habérselo ofrecido a los otros socios. Es una sociedad limitada, cerrada. Y si yo hago una sociedad contigo y no la quiero hacer con él, no tengo por qué soportar que tú, una vez que somos socios, se la venda a él y me la cuele. Por ese motivo, por defecto, todo el estatuto de sociedad limitada prevé que si tú vas a vender tus participaciones, yo tenga un derecho preferente de adquisición sobre la misma frente a un tercero. Pero, por ejemplo, no lo prevé en los casos de muerte. Si tú te mueres y eres mi socio, las participaciones las heredan tu hijo. La ley lo prevé así, de forma estándar. Pero si yo quiero, puedo poner en los estatutos que en caso de fallecimiento tuyo se valorarían las participaciones y yo le pagaría a tu hijo el valor de las participaciones. Pero me las quedaría yo. Es decir, se puede limitar también la transmisión no solo intervivos, sino multicausa. Yo puedo limitar y decir, yo me hago socio tuyo, pero porque quiero ser socio tuyo y de nadie más. Que tú te mueres y se las pasas a tu hijo, yo se las pago lo que valga. Es decir, no te voy a quedar, me voy a quedar yo con tu dinero, faltaba. Yo le pago lo que valga, pero no me hago socio de él. Hasta eso se puede poner en un estatuto de sociedad limitada. Se pueden poner en 1000 cosas. Entonces los estatutos son como guantes, se tienen que hacer a medida de la empresa. Porque esas son las normas de funcionamiento que vamos a tener el resto de la vida de esa empresa. Luego, coger unos estatutos ordinarios, estándar, y zamparlos en una escritura es una falta de responsabilidad, no es otra cosa. Y la anónima dice justo lo contrario. El 123 te dice que las restricciones a la libre transmisibilidad serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente intransmisible la acción. Justo lo contrario, es decir, tú en una sociedad anónima también puedes poner en los estatutos determinadas limitaciones, pero si lo haces prácticamente intransmisible, es decir, no puedes jugar con ellas, es nulo. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que la anónima sea precisamente eso, anónima, te da igual quien sea tu socio, te da igual si se llama Pepe, Antonio o quien sea, tú lo que vas buscando es el negocio que tiene esa sociedad, te da igual si tú entras en Repsol, te da igual si su socio se llama Pepe, Antonio, Luis, tú entras, ¿por qué? Porque se dedica a esto, tiene esta actividad, tiene un consejo de administración con estos resultados que le avalan, y por eso soy socio de esa sociedad. Entonces no hay limitación a que compra, venda. Mientras que si tú entras en Mármoles Martínez, que es de Pepe Martínez, que es un gran artista haciendo escultura, pues claro, tú entras porque está él allí, no porque está otro. Entonces, si mañana la vende, no quieres que se vaya a Pepe Martínez, por ejemplo. Entonces las sociedades limitadas son sociedades cerradas. Bien, en cuanto a la creación de las sociedades, pues bueno, la formalidad para constituir una sociedad limitada o anónima es mediante escritura pública, EP, escritura pública y obligatorio registro mercantil. Se tiene que inscribir en el registro mercantil. El registro mercantil en Granada está en la calle Aranda, muy cerca de la calle San Jerónimo, y es el que tiene que inscribir la sociedad.
la ha llevado a finca, dando un CIF provisional, empieza a trabajar con ella. Pero realmente no tiene personalidad jurídica. Realmente no es nadie esa sociedad. Hasta que no se inscriba. Te la estás jugando. Tienes que subsanar el defecto que te ha dicho el registrador, porque como pasa el tiempo y no lo subsanes, te vas a encontrar con que responden los socios. Tú has creado una sociedad capitalista para no responder tú, para no jugártela, y ahora llega y te la juegas porque no la has subsanado el defecto que había dicho el registrador. Pues eso hay muchas sociedades aquí en Granada que le haya pasado. Pues a partir de los 6 meses de la Constitución, si no la has inscrito, responden los socios personalmente con todos sus bienes presentes y futuros a cualquier deuda que tenga la sociedad. Por lo tanto, los defectos conviene subsanarlos. Y conviene saber que una sociedad no nace a la vida, no tiene personalidad jurídica hasta que se inscribe en el registro mercantil. Es la inscripción la que la dota de personalidad jurídica. En cuanto al número mínimo de sociedades, inicialmente cuando se crearon era un mínimo de 2 socios, pero luego se modificaron para facilitar precisamente que ese autónomo recalcitrante que no quería tener socios, pues puñetas, que hiciera una sociedad unipersonal para que no respondiera su patrimonio, pues siguen sin hacerlo. Siguen funcionando como autónomos y siguen tributando por el impuesto a la renta de las personas físicas, que es mucho menos rentable que el impuesto de sociedades. Todo por aquello porque nos da muchas veces miedo la contabilidad, las obligaciones formales que pueda tener una sociedad que prácticamente son las mismas que tiene el empresario como persona física. El capital social y el patrimonio, en una anónima el mínimo es 60.000, en una limitada el mínimo es 3.000. Pero en la anónima puede haber dividendo pasivo, es decir, puede haber capital pendiente de desembolsar. En la limitada no. En la limitada tú tienes que desembolsar los 3.000 euros a tu pareja. Mientras que en una anónima puedes desembolsar el 25%, es decir, de 60.000 euros puedes desembolsar 15.000 y los otros 45.000 pactar el estatuto cuando lo vas a hacer dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3, dentro de 4. Eso se llama capital pendiente de desembolsar. Luego en el fondo, constituir una sociedad anónima con 15.000 euros podría constituirlo. Bien, en cuanto a las funciones del capital social, función de garantía es la garantía que se está dando, es decir, es con lo que responde la sociedad. Función organizativa, está claro que si tiene el 51% pues tiene la mayoría y va a dominar la sociedad, pero no es lo mismo una sociedad anónima que una sociedad limitada, porque en una sociedad limitada se tiene presente el porcentaje del capital que tenga, mientras que en la anónima se tiene presente el porcentaje del capital que asiste a la reunión, es decir, del quórum, de las personas que asisten. En una sociedad anónima se puede ampliar capital con el 17%. ¿Por qué? Porque si se exige que en primera convocatoria asista el 50% como es para ampliar capital y en segunda el 25%, supongamos que ha asistido el 25%, te dicen que tiene que votar a favor 2 tercios del 25% es 17. Por tanto, se puede ampliar capital en una sociedad anónima con el 17% a favor. Por lo menos no, pero con 17 sí. Claro, siempre que haya asistido el 25%. Si ha asistido el 30%, tiene que estar a favor el 20%. Si ha asistido el 60%, tiene que estar a favor el 40%. ¿No? O sea que va variando. Pero en una limitada, da igual quien asista. Tienes que tener el 66%, porque no se tiene presente el pueblo. En cuanto a un ejemplo de escritura, bueno, en cuanto a la división del capital social, en la anónima se divide en acciones y la limitada se divide en participaciones. No solo hay una diferencia en el nombre, anónimas, acciones, limitadas, participaciones, sino también las anónimas son títulos valores que cotizan, que se pueden vender anotándose, mientras que las participaciones se tienen que anotar en el libro registro de socios de la sociedad. Son figuras absolutamente distintas. Bien, pues esto sería en una sociedad, en una escritura de constitución. Se constituye siempre ante notario, como he dicho, en la escritura pública. Comparecen las personas que comparecen, fulanito, menganito, perenganito. Se tiene que especificar la capacidad que tienen y la voluntad de constituir una sociedad. Se tiene que poner específicamente que tienen voluntad de constituir una sociedad. En este caso, solo comparece una persona y era una sociedad con carácter unipersonal. Entrega los estatutos que forman parte de la escritura y que se unen a la escritura de constitución. El capital social, en este caso,
El desembolso en una sociedad limitada tiene que ser del 100%, es decir, los 12.000 euros se tiene que haber presentado un certificado de la entidad bancaria donde se ha depositado. Tenéis que saber que lo primero que se hace, ahora después lo veremos, para constituir una sociedad pedimos un certificado de denominación en el registro mercantil central en el que estamos pidiendo 3 nombres, nos dan uno. Una vez que tenemos ese nombre, ese certificado, nos vamos a un banco y nos abren una cuenta de, por ejemplo, Mármoles Martínez SL en Constitución. Pues en esa sociedad, en esa cuenta que es Mármoles Martínez SL en Constitución, depositamos los 3.000 euros, en este caso 12.000 euros, nos dan un certificado y ese certificado, junto con los estatutos, es lo que le damos al notario para poder constituir la sociedad. Se nombra una organización, en este caso un administrador único, pero ¿se podían haber nombrado 2 administradores siendo una sociedad limitada unipersonal? Sí. ¿Por qué? Porque para ser administrador no es necesario tener, para ser administrador no es necesario ser socio. Y si el socio único quiere tener otro administrador, son 2, lo puede cesar cuando quiera, porque él tiene el 100% del capital, pero puede haber 2 administradores. Bien, luego se habla de que se ha aprobado en la Asamblea de Constitución y se adjuntan los estatutos. El artículo 1 de los estatutos siempre es el nombre, el 2 la duración, normalmente indefinida. El objeto es muy importante a la hora de describir el objeto, que no nos pasemos, tampoco nos quedemos cortos, pero no nos pasemos porque si es un objeto ambiguo, el registrador mercantil lo va a echar para atrás. Por ejemplo, no podríamos poner arrendamiento. ¿Por qué? Porque dentro de arrendamiento está incluido arrendamiento financiero, no solo arrendamiento que entendemos de piso, ¿no? El arrendamiento inmobiliario, sino también el arrendamiento financiero. Y para hacer arrendamiento financiero, leasing, podríamos de ser una entidad financiera. Por lo tanto, el registrador mercantil no te va a dejar que pongas arrendamiento. Tendrías que poner arrendamiento salvo el arrendamiento financiero. Es decir, hay que especificar, por eso conviene pues, usar objetos que ya han sido calificados anteriormente por el registrador y que ya han sido aceptados. Se pueden poner 2, 3, 4 los que tú quieras. En cuanto al domicilio, pues lo mismo, se puede cambiar, el objeto se puede cambiar, pero ya sabéis que luego una modificación estatutaria te va a requerir tener determinada mayoría. Te puedes exigir 2 tercios, te puedes exigir a lo mejor el 80%. Pero a lo mejor tú has puesto como el objeto tal, y luego te requiere una mayoría del 75% para modificar el objeto, y a lo mejor tú tienes el 51%, pero no tienes el 76%. Por lo tanto, es muy importante en el momento de hacer la escritura saber qué mayorías tienes y saber qué va a hacer, qué quiere hacer o qué va a querer hacer en el futuro. Adelantarte. Bien, el capital, aquí eran 12.000 participaciones sociales, porque es una sociedad limitada. El funcionamiento, la Junta General, y luego la anotación administrador único. Fijaros que aquí, a pesar de ser una sociedad anónima unipersonal y tener un administrador único, sin embargo, dice órgano de administración. La sociedad será administrada en cualquiera de las siguientes formas: un administrador único, varios administradores y incluso te dirá consejo de administración. ¿Por qué? Porque la sociedad limitada te permite establecer órganos de administración alternativos, para que en cada momento sea la Asamblea General quien decida, pues ahora va a haber 2 administradores, ahora va a haber 1, no tengas que modificar los estatutos. Si hubieras puesto administrador único y luego quieres nombrar 2, tienes que modificar los estatutos. Por eso puedes poner órganos de administración alternativos. La sociedad anónima no te lo permite, tienes que poner un solo órgano de administración, una forma de administración. Capital social, como hemos dicho, transmisión de participaciones. Las transmisiones intervivos estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 29, es decir, a un derecho de adquisición preferente por el resto de socios. La transmisión mortis causa no estará sujeta a limitación alguna. Es decir, que si tú te mueres, tus participaciones las heredan tu hijo. Podría haber puesto y poder modificar ese artículo 7 y haber puesto la transmisión mortis causa también está sujeta a un derecho de retracto por el otro socio. No significa que se las quede, sino que las compra, las paga lo que valgan, pero él no quiere socios que no sean. No es normal, pero hay veces que sí. Dicen, oye, usted es que yo quiero ser socio tuyo, no de tu hijo. Es que además, encima de tu hijo está en el o no me fío de él, o lo que sea, yo quiero ser socio tuyo, por lo tanto quiero que la transmisión mortis causa también esté limitada. ¿Vale? En
cuanto al funcionamiento, pues esto ya lo he dicho antes, requisitos para formar parte del órgano, duración, pues en este caso ya lo he definido, para no tener que estar renovándolo, porque se podía poner por 5 años. Y bueno, en definitiva, pues todas las disposiciones económicas, también se puede pactar que los socios fundadores tengan reconocido durante 10 años un dividendo propio del 10%, es decir, que el 10% de los beneficios se repartan entre los socios fundadores. Porque claro, tú fundas la empresa ahora y dentro de 2 años llegan otros socios nuevos, pues tú has pactado que durante 10 años tendrás un 10% de los beneficios irán solo para ti. Como dijéramos, pago de dividendos al socio fundador, pues eso se pacta en los estatutos, si no lo pacta, no vale. El sueldo del administrador se pacta. ¿Saben ustedes cuánta gente se ha visto en procedimientos penales por cometer el grandísimo error de estar cobrando un sueldo como administrador de la sociedad y que los estatutos no lo pongan? Porque las sociedades empiezan muy bien, te llevan muy bien al principio, nos queremos mucho los socios, el primer día todo es maravilloso, el segundo y el tercero, pero cuando llevamos ya un añito, un tiempo y empiezan los roces de socios, pues surgen problemas. Ya empezamos a ser más formalistas, ya empezamos a decir por lo que diga la ley, pues no sé cuánto, pues tal. Cuando pasan más años, hasta terminan algunos socios llevándose a los tribunales unos a otros. Y ahora resulta que uno descubre que fulanito de tal está cobrando un sueldo como administrador y los estatutos no lo ponen. Y la ley es muy clara en eso. Si un administrador cobra un sueldo, tiene que estar expresamente regulado por los estatutos. Por lo tanto, te pueden pedir acusarte de apropiación indebida porque los estatutos de la sociedad no los tienen puestos. ¿Os dais cuenta de la cantidad de cosas que nos pueden ocurrir por no estar bien asesorados? Aquí voy a hacer un pequeño clic para decir qué entiendo yo por abogacía. Para mí la abogacía no son los pleitos son un fracaso, un auténtico fracaso. Como en la medicina, la cirugía, ¿qué es la cirugía? El fracaso de la medicina. Cuando falla la medicina, pues entonces te meten en el quirófano. Y uno sabe cómo entrar en el quirófano, pero no sabe cómo sale. Pues con los pleitos pasa exactamente igual. Cuando falla la abogacía verdadera, cuando falla el asesoramiento previo, cuando falla el abogado que está en el consejo de administración, el asesor de toda la vida, entonces surge el pleito. Y se sabe cómo se entra en un pleito, pero no cómo se sale. Entonces, más vale evitarte los pleitos. Por lo tanto, yo soy un fiel defensor, un absoluto defensor de la abogacía preventiva. Pero ¿por qué el empresario no tiene un abogado de cabecera? Todos tienen abogados, pero tienen abogado para los pleitos. ¿Y por qué tienen abogado para los pleitos, no para el día a día? Porque el empresario es tonto, no. La culpa la tiene la abogacía que se practica en España, fundamentalmente en Andalucía. Nuestra abogacía no es, por supuesto, no es del siglo XXI, eso por supuesto. Es del siglo XX siendo generoso, por no decir decimonónica, pero del siglo XX sí que es. ¿Por qué? Porque es una abogacía individualista. Imagínense ustedes que aquí en Granada hubiera 3.000 médicos colegiados y de los 3.000 médicos colegiados, 2.900 o 2.950 fueran médicos generales. Pues vaya medicina tendríamos, ¿no? Pues aquí en Granada hay 3.000 abogados y habrá 2.900 despachos. Es decir, hay muchos despachos individuales, muchísimos, la mayoría. Y el abogado es imposible que sepa de todo. Es absolutamente imposible saber de todo. Sobre todo con la cantidad de normas que van saliendo continuamente. Por lo tanto, el abogado tiene que... El médico no tuvo que darse cuenta, no es que el médico sea un listo y el abogado tonto, no, es que el médico le obligaron. El Real Decreto 127/84 que regula las especialidades médicas y anteriormente la Ley General de Sanidad y otras regulaban las especialidades. Es decir, como nos jugábamos mucho con la sanidad, el legislador tuvo mucho cuidado y obligó a que tú, pues eres nefrólogo, si llevas riñón, neurólogo, psiquiatra, odontólogo, cardiólogo, cirujano cardíaco, urólogo. Hay que diferenciar entre el urólogo y el nefrólogo. Los dos tocan el riñón, sí, pero uno es el que opera y otro es el que no sé qué. El cardiólogo igual, no opera el cirujano cardíaco, el traumatólogo, el médico especialista en rehabilitación. Ahí, el la madre, el alergólogo, el hematólogo.
ustedes me preguntan algo de derecho laboral, pues necesitaría un par de semanas, porque ya no solo verificar, sino aprender. Si ustedes me preguntan de derecho urbanístico, necesitaría 2 meses, pues no tengo ni pajotera idea de derecho urbanístico, de administrativo menos, ni puñetera idea. Entonces, claro, ¿por qué el empresario se autoasesora? ¿Por qué se busca la vida y no acude al abogado continuamente? Para evitar lo que estamos diciendo, el pleito. Pues muy fácil, por 2 motivos: por tiempo y por dinero. Que son los mismos motivos por los que cualquiera de nosotros nos automedicamos. Cuando a nosotros se nos pone el ojo rojo, o nos duele la barriga, o nos duele la cabeza, o tenemos resaca, pues vamos a la farmacia y pedimos un Neurofen, un Loratil, un Alka-Seltzer, de resaca, y si es para el ojo, pues un polivio. De 10 veces, 9 se me cura. Perfecto. Y una no se me cura porque es una esquila que se me ha metido en el ojo. Entonces acudo al médico. Por lo tanto, el médico igual a problema. Solo acudo al médico cuando me ha fallado la medicina alternativa, que es la farmacia. ¿Vale? Pues, ¿por qué lo hace esa persona? Por tiempo y por dinero. ¿Por qué no va directamente al médico? Porque no puede estar 4 horas en urgencia o no puede estar 3 días esperando la consulta del oculista, para que el oculista, después de 3 días esperando la consulta, con los ojos rojos, le diga: vete a la farmacia y te receto este colirio. Y ahora se toma el colirio. Pues haber empezado por ahí. Y encima le tiene que dar 60 euros, o 100 euros, 80 euros, lo que sea, al oculista de consulta. Por lo tanto, son 2 motivos: tiempo, no puedo esperar, y dinero, no puedo esperar. Son los dos, no estoy dispuesto a gastarme continuamente cada vez que me duele algo 60 euros, cada vez que me duele algo 60 euros. No, en la farmacia me automedico y si falla, acudo al médico. Pero nos automedicaríamos si tuviéramos una clínica con todos los especialistas que nos atendieran en el acto, pues sin espera ninguna y gratis. Veríamos a ver si no. Y la puerta de mi casa, entonces no nos automedicaríamos. Pues pasa lo mismo con la abogacía. El empresario no es empresario por casualidad, es una persona muy hábil, luchadora, y por lo tanto no es que de 10 falla una, sino que de 50 falla una. Ahora la que falla le puede costar una ruina gorda. Lo que pasa es que todavía sigue pensando y diciendo: ¿qué me vale más la pena? Por una que falle de vez en cuando, que es la que actúa el abogado, que es el pleito, que es el mogollón, el follón en el que me he metido, y ese actúa el abogado. Pues actúa el abogado una de cada 50. ¿Por qué? Por tiempo y por dinero. Porque no puedo estar 3 días, 4, 5 o 2 semanas esperando que un abogado me vea un asunto, y luego tarde tiempo en contestarme, y encima me cobro una pasta. Si eso lo multiplico por 50, me acuerdo. Por lo tanto, si ese concepto cambia y empieza la abogacía a especializarse, a que haya despachos multidisciplinares en las que haya laboralistas, fiscalistas, mercantilistas, especialidad en seguros, especialidad en urbanismo, especialidad en derecho de familia, en todas las especialidades, y que esa especialización disminuye el tiempo de respuesta. Ya no necesito 3 días, ni 5 días, ni 7 días, sino que puedo contestar en el acto. Si además disminuye el tiempo de respuesta, disminuye el precio, porque todos ustedes saben que el tiempo es dinero, y por lo tanto, si yo algo tardo 2 días en prepararme, puedo cobrar tanto, pero si tardo 2 minutos, puedo cobrar mucho menos. Por lo tanto, podré tener una tarifa plana y podré prestar una asesoría preventiva. Eso es lo que se hace en Europa, se hace en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, y lo que todavía nos cuesta en muchas provincias entender y convencernos que la abogacía, le pregunta a cualquier persona por la calle y te dice que es oscura, que es lenta y que es individual. Pero es que una cosa lleva a otra. El que es individual no puede ser rápido nunca, porque no está especializado. Y si no eres rápido, no eres transparente, porque no tienes el trabajo hecho. Mientras que si tienes el trabajo hecho, eres transparente porque eres rápido y a su vez porque trabajas en equipo. De ahí esos 3 conceptos que están perfectamente unidos. Bueno, pues, llevado esto a lo que estábamos hablando, si las empresas cuando constituyen su sociedad, que es donde nace el pleito nace en un correo electrónico que manda indebidamente, con la teoría de los actos propios está reconociendo determinada cosa, en un correo electrónico, en una carta, en un contrato, en un papel
firma, por supuesto, en una escritura pública, en una constitución de sociedad, ahí es donde nace el pleito, que será 5 años después, pero si 5 años antes hubiera estado asesorado, hubiera visto, fíjate, yo quiero poner una cláusula por la que este tío no coja ahora y empiece a poner dinero, y claro, yo no voy a poder acudir a todas las piezas de capital y yo se va a ganar con la empresa. Un truco muy viejo. Somos los dos socios, 50 y 50, no hay problema. Venga, pero para aprobar, o somos 3 socios, para aprobar una pieza de capital hace falta 66%. Somos 2 socios, venga, con 3 socios, con 3 socios. Venga, pues hemos puesto 6.000 euros tú, 6.000 euros tú y 6.000 euros tú. Vale, muy bien. Y al mes llegan 2 socios y dicen, vamos a hacer una pieza de capital. Y vamos a poner otros 6.000 euros. Y dice uno, yo es que no puedo. No, lo siento mucho, pero yo no hace falta dinero. Entonces ellos dos ponen tanto y tú no, te has quedado fuera. ¿Por qué? Porque tienen el 66%. A lo mejor si le hubieras preguntado a un abogado, te hubiera dicho, pues si quieres que eso no te pase, ponle el 70%. Porque como tú tienes el 33%, nunca te va a poder pasar mientras no te compren a ti como mínimo un 3%. Por ejemplo. Entonces hay 20.000 soluciones, pero si no te autoasesoras, sino que te asesoras correctamente, haces unos estatutos correctos, tendrás muchas más posibilidades de que tu empresa triunfe. Bien, en cuanto al resto de ejemplo de escritura de constitución, resto de temas de la escritura no es llamativo, simplemente pues el domicilio, el objeto, es lo más relevante y la forma de administrarse. Bien, la creación de sociedades, ya lo he adelantado antes, se hace mediante una certificación negativa de denominación. ¿Cuál es la finalidad? Que no haya 2 sociedades que tengan el mismo nombre, que no haya 2 Mármoles Martínez en España. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde se solicita? En el registro mercantil central. ¿Cómo se solicita? Pues se solicita bien a través de la propia página del registro mercantil central o bien a través de alguna de las páginas que prestan ese servicio, como puede ser Acceso, por ejemplo. Acceso es una empresa que trabaja en Granada, que es el número 1 en España en emisión de informes o dictámenes, informe económico, informe sobre empresas. ¿Por qué? Porque se dedica a recoger toda la información que se publica en los boletines oficiales, en el registro mercantil, en la provincia, y tal. Entonces tú te metes, pagas una cuota y tienes derecho a ver pues, todas las empresas y no tienes que estar yendo boletín a boletín, sino que tienes toda la información de una empresa. Y sabes si esa empresa, cuándo se constituyó, cuáles son sus estatutos, cuáles son tal, porque como todo es público. Y sabes si además tiene alguna deuda, porque como Acceso tiene controlado todos los boletines oficiales, pues sabes si ya se ha publicado alguna deuda en algún momento en algún boletín oficial de la provincia, si ha tenido una multa, si no la ha tenido, si ha pagado la seguridad social, si no ha pagado, qué vinculaciones tiene con otras sociedades. Todo eso es absolutamente legal, porque no hay protección de datos para las personas jurídicas, solo para las personas físicas, y además porque se publican en los distintos boletines oficiales. Por tanto, esta empresa Acceso es un pelotazo. Una empresa que en Granada nace en el año 95 y que en el año 2000 había incrementado su valor por 500 o por 1000. Es decir, vendió una participación por un porrón de millones de euros. Una empresa que nació en Granada y que sigue estando en Granada, como la habrán visto desde la autoría, muy cerca de Armilla. Acceso, pues esa empresa es la que usan todos los abogados de España, muchos notarios de toda España y mucha gente de toda España para saber información de cualquier empresa de España. Y está en Granada. En Granada hay muchas empresas que no se imaginan que están aquí. Hay un gran tejido empresarial y muy buenos empresarios. No tenemos la mentalidad de otras provincias, no tenemos la mentalidad de Málaga, no tenemos la mentalidad de otras provincias que a lo mejor cuidan mejor a sus empresarios y aquí pues, muchos de ellos pasan desapercibidos. Aquí hay una empresa, por ejemplo, Membur. ¿Conocéis Membur? Membur, si lo buscan en internet, con M, no con M, M de Madrid, E de España, N de Navarra, B de Burgos,
U de Urende y R de ratón. Pues Menburg, con N, insisto, porque significa Mena Burgos, son los apellidos de una empresa familiar. Miguel Mena Burgos es el representante de Menburg. Menburg ha facturado este año 80 millones de euros y es el número uno del mundo. ¿En qué? En zapatos de novia. Sí. Se ve que no se han casado todavía algunas y no han buscado, pero el número uno en el mundo. Si buscan Menburg, verán ustedes como hay un montón de zapaterías en el mundo. En Varsovia tiene 7, por ejemplo. En Busaid, en Abu Dhabi, en Nueva York, tiene un montón de zapaterías por todo el mundo. Usa o bien zapaterías propias, Menburg, o bien a través de cadenas a las que le vende sus zapatos. Verán ustedes que todos los zapatos estos altos, con plataformas, todos los mejores diseños son de Menburg y están a Tartu. Los zapatos se fabrican en China, pero se diseñan a Tartu. Y ha facturado 80 millones de euros. Y da trabajo a un montón de personas. ¿Conocen ustedes Pinturas Colmer? Pinturas Colmer es una empresa granadina que fabrica una pintura que se vende en todo África. La compran las Naciones Unidas. ¿Por qué? Además es amarilla, ¿no? ¿Por qué la compra todo el mundo? Porque previene la malaria y el dengue. ¿Por qué previene la malaria y el dengue? Porque es un producto químico que repele a los mosquitos que transmiten la malaria y el dengue. Eso es I más D más I. ¿Conocen ustedes Neol? Son empresas que están en el PTS. Neol descubrió un bichito que se come la basura y lo transforma en aceite. Y llegó Repsol y compró el 50% por una pasta, Lanza. Un descubrimiento de una empresa granadina, farmacéutico, biólogo, informático. ¿Habéis encontrado Menburg? ¿Habéis buscado algo Menburg? Pues Neol es una empresa de éxito. Neuro, Bilfer, hay tantas empresas en Granada. Grupo Secuoya, ¿conocen ustedes el Grupo Secuoya? Si le hablo de Altermedia, sí, ¿no? Pues el Grupo Secuoya es el mayor accionista de Altermedia. Raúl Perdonel tiene 36 años. Con 14 años montó en la Chana un videoclub y una televisión por cable. Y se dedicaba a ir a las distintas casas a ponerle a la gente su televisión por cable. Con 17 o 18 años se fue a Madrid, trabajaba en Canal Plus de cámara. Actualmente es uno de los mayores accionistas de Altermedia y todos los telediarios, salvo los de Canal Sur, todos los telediarios del resto de autonómicas y las televisiones públicas tienen noticias suyas o participa él en la confección de dichos telediarios. Hace un montón de series y actualmente tiene una facturación superior también a los 80 millones de euros. No podría ni decirla. ¿Es una persona de éxito? No, de muchísimo éxito. Hace poco publicó un libro que se puede ir a nada en la librería Picasso. A mí me dio pena porque muy poca gente fue. Tenemos un emprendedor de ese calibre y no nos damos cuenta. En esta ciudad no valoramos nunca lo que tenemos. Pues podría seguir diciendo infinidad de empresas curiosas. El obra, fertilizante de obra. Vende fertilizantes en toda Europa. En toda Europa, en todo el mundo. Hasta hay una tema ínfima de hotel, por ejemplo, de una chica Marta que tiene 31 años, ha montado una empresa que se dedica a dar servicio a empresas de alimentación. Por ejemplo, a las pipas Sol de Alba, que es otra empresa de Marina. Las pipas Sol de Alba se dedicaba a tostadero de pipas, a hacer paquetes de pipas, de toda la vida de Dios, limpio, como se dice ahora, por las afueras, ¿no? Entonces, este buen señor vio un día que iba a haber un partido de fútbol y no le pica. Había palomitas. Su mujer le decía, dale unas palomitas, yo no tengo palomitas. Que veis que mala Fonseca, que mala pica, que tal, y nada más que solo de palomitas. Y va a la
buscó un sistema, unos productos por los que conseguía que las pipas se pudieran hacer en el microondas. Y se llaman calentitas. Han registrado la marca y actualmente se venden en todo el mundo, las calentitas. Te las puedes llevar de viaje, cuando estás en el Erasmus, echas de menos una bolsa pipa, porque no la venden por ahí, pues tú sacas tu pipa, las metes en el microondas, las calentitas. ¿Te la quieres fría? Pues espera que se enfríe. ¿Te la quieres calentita? Pues calentita. Pues eso lo han conseguido todas las empresas granadinas. Podría repetir muchísimos ejemplos. Un detalle, la marca. Yo acabo de hablar aquí del nombre. El nombre yo lo pido al registro mercantil central. Por ejemplo, Manuel Martínez, por seguir con el mismo ejemplo. Este nombre me dura 6 meses. Pero a los 6 meses ya tendría que volverlo a pedir. Ese certificado, ¿vale? Pero sí es cierto que tengo que constituir la sociedad en 3 meses. El nombre me lo reservan 6, pero el certificado me caduca a los 3. Por lo tanto, si han pasado 3 meses, tengo que volverlo a pedir, pero no tengo problema porque lo tengo reservado. Ahora, si han pasado 6 meses y lo vuelvo a pedir, me lo pueden haber quitado, ¿vale? Pero el nombre no es lo más importante. Lo más importante es la marca. La marca se registra después y no se registra en el registro mercantil, sino que se registra en el registro de patentes y marcas. Y la marca es muy importante. Yo puedo tener un nombre, ser una sociedad, tener 5 marcas, o 10 marcas, o 25 marcas, 500 marcas. Uleva tendrá reservadas 200 marcas. 150 que usa y 50 que usará. Pues, Sol de Alba tiene registrada Sol de Alba, Pica no sé qué, Calentita, lo que sea. ¿Por qué? Porque tienen mucha mala fondencia que te hayas pegado una mano de currar en algo y venga otra por echarse tu trabajo, ¿no? De quitarte tu nombre. Pues eso ocurre muchísimo. ¿Saben ustedes dónde se resuelven todos los pleitos de patentes y marcas que ocurren en Andalucía? En Huelva, por ejemplo, con la Ginebra Liria. ¿Saben ustedes que hubo un problema con la Ginebra Liria? Que le puso un pleito, largo, lógicamente, diciendo, me estás tocando de la nariz, ¿no? ¿Dónde se puso ese pleito? ¿Dónde se conoció? En Granada. ¿Saben ustedes por qué? Porque no se conoció en Sevilla. Que hay que en Sevilla, o en Málaga, o en Huelva, o en Córdoba. Porque se conoce, es competente para conocer de todos los pleitos, de todos los procedimientos relacionados con las marcas, el juzgado mercantil de la sede del TSJ. Y el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tiene su sede en Granada. Lo que dice el artículo 4 del Estatuto de Autonomía Andaluz, que si no ya la llevamos a ver. Cuando se crea la autonomía andaluza, se distribuyen los poderes y el poder legislativo y ejecutivo se queda en Sevilla y el poder judicial se queda en Granada por la tradición jurídica de Granada. La Universidad de Derecho de Granada, la Universidad de Granada tiene una trayectoria de superior a 500 años. Por lo tanto, se crea el Tribunal Superior de Justicia, que la Real Chancillería se construyó en 1525. Ese edificio que ven ustedes en Plaza Nueva, eso es la Real Chancillería, que ahora es el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, de Andalucía, pero hace mucho tiempo, antes era el Tribunal en la Audiencia Territorial y hace muchos años se llamaba la Real Chancillería. Pero cuando los reyes católicos toman Granada, se la traen de Ciudad Real. España estaba dividida en 2 chancillerías, la de Valladolid, que del Tajo hacia abajo conoce la Chancillería de Granada y del Tajo hacia arriba conoce la Chancillería de Valladolid. Pues Granada, el TSJ de Granada era el tribunal, la Chancillería de Granada era el tribunal que más competencia territorial ha tenido en toda la historia del mundo. Eso no lo sabía. Es decir, competencia territorial sin ser un tribunal internacional. Evidentemente, el Tribunal Internacional Penal o un tribunal internacional tiene competencia en todo el mundo, puede tener competencia. No, yo hablo de un tribunal nacional. Un tribunal nacional, pues la audiencia, lo que es la Chancillería de Granada, tenía competencia del Tajo hacia abajo y la de Valladolid del Tajo hacia arriba. Del Tajo hacia abajo, incluyendo Sudamérica, todas las apelaciones que vienen de Sudamérica y Filipinas. Por lo tanto, el territorio que abarcaba la Real Chancillería era bestial. Y en los archivos de la Real Chancillería tienen ustedes apelaciones de pleitos de Filipinas, de pleitos de Sudamérica y de pleitos de todo el mundo. Y eso está en
los asuntos de patentes y marcas es el juzgado mercantil de la sede del TSJ. Por lo tanto, el juzgado mercantil de Granada conoce de cualquier pleito de marca que en Sevilla, o en Huelva, o de donde sea. Me fastidia y me fastidia. Muy importante el tema de la marca, no lo olviden ustedes. No se contenten simplemente con el nombre. Registren su marca en cuanto puedan. Esta es la página de denominaciones sociales y esta es una certificación negativa de denominación. Fíjate, se llama certificación negativa. Parece uno, ya la he cagado, perdón, ya me he contado, no, esa es la buena. La positiva es la mala. La positiva significa que hay otro nombre igual que el tuyo y no te lo dan. La negativa es la buena, significa que no hay ningún nombre como el tuyo. Cuando pides, te dan 3 posibilidades, 3 tiros, como digo yo. Tú lo haces a través de acceso, por ejemplo, que te cuesta 25 euros, 20 euros, 25 euros, y te dice, ¿quién lo pide? Muy importante, el que lo pida tiene que ser socio. Hay muchos abogados que cometen el error de pedirlo a su nombre. Y luego llegan a la notaría y dicen, notario, perdón, es que el registrador no lo va a admitir, porque el nombre del certificado está a nombre de usted. Y solo puede estar a nombre de alguien que vaya a ser socio. Por lo tanto, lo tiene que pedir un socio. Vale, y ahora pide ese certificado. Tiene 3 posibilidades. Por ese dinero, son 20 euros que vale, puede pedir 3 nombres. ¿Cómo se hace? ¿O cómo se debe hacer? Pues el primero, el que más nos guste. Por ejemplo, pipas calentitas. Pipas calentitas. Bueno, ¿es el que más nos gusta? Sí. Es el que pide en primer lugar. En segundo lugar, abro el tiro un poco más. No digo calentitas pipas, porque no me serviría de nada. No vale dar la vuelta. O mármoles Martínez, Martínez mármoles. No me vale, no. Tendría que ser algo más amplio. Pipas calentitas de Granada. Pero pongamos que esté pillado también, puedo usar un año. Pipas calentitas de Granada 2015 o 2000 o no sé cuánto, es decir, uso cifras que ya es mucho más difícil que haya un nombre parecido a mí. Por lo tanto, en primer lugar, pido el nombre que me gusta, en segundo lugar, algo que me guste, pero un poquito más amplio, y ya en tercer lugar, para que no me venga positiva, pues pido un nombre con mi ciudad o con un año, que es muy difícil que me vaya a coincidir que haya una sociedad con mi ciudad, con mi año. Pero debo de fijarme en la marca, porque a lo mejor me estoy gastando una pasta. A lo mejor consigo pipas calentitas de Granada, porque resulta que estaba pillado pipas calentitas y he puesto pipas calentitas de Granada. Y ahora me gasto una pasta en fomentar la marca de la imagen de pipas calentitas y ahora la tiene reservada a otro señor pipas calentitas. Entonces, le estoy haciendo el trabajo a otro, porque otro señor va a llegar y me va a decir de su animal. Por tanto, tan importante es el nombre como la marca. Fórmula simplificada de constitución mercantil, pues tenemos el DUE, documento único electrónico, una ventanilla única. Si piensan ustedes aquí, pues ven ustedes cómo es el documento electrónico, por el cual se te permite constituir una sociedad. Parece que ahora lo importante fuera constituir una sociedad en el mínimo plazo de tiempo. El legislador cree que el gran problema que tiene el empresario es que como se tarda mucho en constituir, se desespera y por eso se hace autónomo. No, se hace autónomo por las obligaciones que vienen después, porque cree que constituir una sociedad es un problema, porque no se la sabe explicar, porque obligación de todos nosotros es explicar la diferencia entre ir a pecho descubierto como a un autónomo y ir con una sociedad que es como ir con un paraguas, con un escudo, que es la sociedad capitalista, que es el capital. Responde el capital. Sabéis que sociedad no limitada es un capital con patas, capital con posibilidad jurídica. No respondo yo, responde. Pero aquí se empeñan en hacerlo, pues, por vía telemática, en un día hábil, más un día hábil de no sé qué, más 3 días hábiles tal, y lanzar el notario tanto, o súper simplificado, que esas tienen que ser como máximo 3100, con unos estatutos tipo que te dan, que disparate, y en ese caso la solicitud telemática tarda un día hábil y el otorgamiento en el mismo día y la inscripción en 7 horas. ¿Vale? ¿Puede haber casos en los que uno necesite una sociedad de ahora para dentro de 7 horas? Pues puede que sí. Probablemente no muy buenos casos. Algo responderán. Pero bueno, puede que sí. Pero son casos entre mí. Y desde luego, unos estatutos tipo, que es un auténtico disparate. Acabo de decir que los estatutos son el guante de la empresa. Son la forma de actuar, la forma de nosotros, cómo nosotros nos tratamos. Hemos
dicho que puede haber cambiar las mayorías, decir que habrá que convocarla de esta manera, que se podrá convocar a través de correo electrónico, podemos hacerlo a través de boletín, de correo, no sé qué, y mil cosas que podremos cerrarlas para que no me vengan los hijos de un socio indeseable que tengo, que su socio indeseable, quiero hacer una limitación de transmisión multicausa, mil cosas que puedo hacer en un nuevo estatuto. Llega el Estado y me crea unos modelos de estatutos tipo de sociedades de responsabilidad limitada, que si usa este modelo, claro, el resultado no tiene que trabajar, porque ya está claro que son correctos y el objeto está descrito un poquito y ya está. Pues muy bien, tienes tu sociedad en 3 minutos, perfecto, pero es para toda la vida. Yo tardaría un poquito más y me haría unos estatutos bien hechos. Este es el sistema CIRCE para todo esto. Bueno, reto de la empresa familiar. La empresa familiar, por su naturaleza, presenta ciertos retos que le son únicos a ella, ¿no? Que es separar la relación familiar de los negocios, mantener las relaciones en la segunda y siguiente generaciones, cómo planificar la sucesión y la repartición accionarial. Como ya he dicho, la primera generación no tiene ningún problema. El que hace el avión sabe pilotarlo, por lo tanto no hay ningún problema. He comentado antes que el viernes en la conferencia que daba de Puerto Avaría decía el ejemplo de que el que seas propietario del avión no te da derecho a pilotar. Y eso se lo decía a la segunda y tercera generación. Tú puedes ser el propietario, pero no tienes por qué pilotarlo. Pues ese es el gran problema. El gran problema de las empresas familiares son las segunda, tercera y cuarta generaciones, porque hay que separar la relación familiar de los negocios. Hay que entender que en una sociedad somos 4 hijos, pero no los 4 valemos para esto. Y hay que reconocer cuál es el que vale para esto. Que no significa regalarle a la empresa. No es regalarle a la empresa. Tú vas a seguir siendo dueño de la empresa. Al contrario, es una putada, porque lo vas a poner al frente de la empresa, él va a ser el responsable. Y tú vas a ser un simple socio. Tendrás que pactar un sueldo con él, porque lógicamente ya que hay que trabajar, tendrás que cobrar un sueldo. Ponerlo en los estatutos como administrador, por ejemplo. Si no lo pones en los estatutos, te estarás pagando como gerente, pero no como administrador. Porque para cobrar como administrador tiene que ponerlo en los estatutos. Entonces, es muy importante regular eso. ¿Y eso cómo se regula? Pues ahora lo veremos, que todo eso se va a regular en el protocolo familiar. Básicamente, las empresas familiares se enfrentan a los siguientes retos, ¿no? Continuidad generacional, como sabéis, casi todas no llegan a la tercera generación. Pero hay que ver, por ejemplo, Borges, que tiene 4ª generación y más de 150 socios. Ahora, esto tiene muy claro. Los socios no trabajan en la empresa. Tiene que ser fuera de serie para trabajar en la empresa. Incremento de su dimensión, profesionalización, dejando entrada a los profesionales, permanente innovación e internacionalización, que es fundamental. Porque con el mercado global en el que vivimos, como nos dediquemos, como no salgamos al exterior, nos lo vamos a tener complicado. El principal inconveniente de la empresa familiar reside en la dificultad para garantizar su continuidad, ¿no? Según los datos del Instituto de Empresa Familiar, solo un 25% de las empresas logran mantener su carácter en una segunda generación. Es decir, el 75% muere. No sucede al empresario. Solo un 25% pasa a segunda generación. Y únicamente un 9% de las empresas logran alcanzar la tercera generación. Es decir, que el 81% de las empresas, perdón, que el 91% de las empresas no llegan a la tercera generación. Nosotros está conseguir que eso no ocurra. Una de las fórmulas, para mí muy importante,
imagínate, te corta un poquito. Entonces más vale que te corte un poquito. Por eso la reunión es importante que estemos nosotros delante, para mediar, para dar tranquilidad, porque somos objetivos, ellos son subjetivos. A ellos les duele todo, pero les duele hasta que no le dejó la bicicleta hace 7 años, o que le pinchó no sé qué hace 14 años, eso lo tienen que hablar, yo no. Yo ni lo sé, ni soy su familia, pero ellos sí que lo tienen que hablar. Entonces, el gran problema es el relevo generacional. La sucesión en el liderazgo de empresa. Aquí en Granada hay una que tiene 4 hijos. Es muy buena. Tiene 4 hijos, 2 varones y 2 hembras. Pero da la puñetera casualidad que las que valen son las mujeres. Los varones no lo llevan nada bien. No lo llevaban nada bien. Ahora sí se lo llevan. Ahora se dedican a sus cosas. A casa les gusta mucho, a sus cosas. Son propietarios, pero no son gerentes. ¿Por qué? Pues porque el padre todavía, es cuando se hace, todavía cuando se tiene mando en plaza, es decir, cuando el padre todavía tiene potestas y autoritas, no solo potestas, sino también autoritas, para aquellos que no conozcan el latín, el derecho romano, potestas es el poder que te da, por ejemplo, tener el 90% del capital, o por ejemplo ser policía, o por ejemplo ser lo que sea, ¿no? Ser un político, o ser no sé qué, te da determinado poder. Pero autoritas es el reconocimiento que tienes no por el poder, sino por tus valores personales. Es decir, esa persona anciana que se le reconoce, por ejemplo, a Leopoldo Abadía tiene una autoridad. ¿Es ministro de no sé cuánto? No, no es ministro de nada. Está jubilado. ¿Tiene potestad? No, tiene autoridad. Es decir, se le reconoce una autoridad moral porque es una persona con mucha experiencia, muy noble, muy generosa y muy realista. Pues bueno, pues mientras el padre no solo tiene potestad, no solo tiene la participación, sino también la autoridad, es decir, que es el líder natural. Como líder le dice a sus hijos, tenemos que hablar de esto, tenemos que sentarnos a hablar de esto. Tenéis que daros cuenta cuando todavía tenéis 17, 18, 20 años, que de vosotros tres, Antonio es el que realmente más le gusta esto y más vale. ¿Y tú te gusta más la arquitectura? Pues dedícate a la arquitectura. No te voy a quitar tu parte de la empresa. Tú vas a seguir siendo dueño, pero él la va a gerenciar. Y vamos a establecer unas normas, unos protocolos para qué pasará cuando tú no estés para poner orden aquí. Y que no haya problemas cuando vengan las nuevas. O los nietos. O los yernos. ¿Por qué? Porque hay un gran problema con la confusión entre propiedad y poder y con el deterioro de relaciones cuando entran terceras personas. La coexistencia de la empresa familiar, una comunidad de personas con necesidades divergentes, origina todo un componente, un abanico de problemas que puede llegar a afectar a todos, ¿no? Se puede colapsar perfectamente. Por eso hemos visto que solamente un 25% llega a segunda generación y solamente un 9% llega a tercera generación. Este modelo de 3 círculos es una manera gráfica de explicarlo, ¿no? Tenemos propiedad, tenemos familia y tenemos empresa. Existen 3 interrelaciones de carácter afectivo y material que se derivan de estos 3 grupos de personas involucradas. Las dificultades para conjugar las mismas para evitar que afecte. Es decir, hay que saber conjugar familia, saber conjugar propiedad y empresa para que no nos afecte en el día a día. Cuando empezáis un año, pues he dicho que la primera generación no hay problema, porque el que fabrica el avión sabe pilotarlo, sé que lo ha fabricado él. Cuando se empieza, la única preocupación del empresario es crecer, consolidarlo. Y una vez que la empresa crece, el empresario amplía y diversifica la actividad y en muchas ocasiones ha fundado más de una sociedad. Tiene 3, 4, 5 sociedades. Una dedicada a la inmobiliaria, una dedicada a la hostelería, otra dedicada al campo. Es decir, tiene 3 sociedades, 4 sociedades, con 3 o 4 actividades distintas. En la mayoría de los casos no ha sido un crecimiento ordenado y existe una gestión descentralizada y un negocio desordenado. Ha ido a salto mata, no se ha ido a posicionando. Y ahora constituye una sociedad de la que es socio él y su mujer. Y ahora de la siguiente que ha constituido es socio él y su hijo. Y de la siguiente ya no es socio de los hijos, sino que es socio de su cuánto. Tiene un baquicurrillo ligado ahí de la nariz. En este sentido, es conveniente reorganizar la empresa familiar realizando una serie de operaciones que permitan dotar a la misma de una estructura de sociedad holding familiar. La sociedad familiar tiene que tener una sociedad holding, es decir, la propietaria de las acciones de todas las distintas sociedades. No tiene para nada
que está todo mezclado, pero tiene solución, porque ahora esas sociedades que están trabajando, las que realmente producen, cada uno de los propietarios aporta esas participaciones a una sociedad holding, hace una aportación, y por tanto es la sociedad holding la que pasa a ser propietaria del 100% de las participaciones de cada una de esas sociedades. Eso se llama una reestructuración empresarial. ¿Qué se consigue con esto? Concentrar el poder político de las participaciones, es decir, que la toma de decisión sea una, no tengamos que tener 7 reuniones. Una para los pollos, una para la caza mayor, otra para la agricultura, otra para la hostelería y otra para los cuantos, las 5 actividades, o las 5 sociedades. No, tenemos una sociedad holding en la que se analizan todos los problemas, esto. Son compartimentos estancos. Un gran problema en la crisis ha sido que cuando una empresa ha caído, la otra no iba a ayudarle. Es muy difícil cuando tú ves a tu hijo aguándose, sobre todo si es primera generación, tu hijo es la empresa, es tu hijo, la empresa es como tu hijo. Y la ves aguándose, es muy difícil que tú la sueltes y vais detrás de ella. Y vas a avalarla. Y lo que no deberías de haber hecho que era avalarla, ahora lo haces. Y lo que no tenías que haber hecho que era haber cogido la otra, que la otra va bien, Yo conozco un montón de empresas que han presentado concursos, las 3 o las 2 empresas del grupo, porque una que iba bien le empezó a prestar dinero a la otra. Y claro, descapitalizó, aparte de hacer una confusión de patrimonio. Y por lo tanto, por no dejar que se ahogue, por no cortarte el brazo y decir, bueno, pues está bien, ha dado lugar a perderlo todo. Muy importante saber cortarse el brazo. El que pesque, por ejemplo, pues sabe que el nero se enroca. Cuando uno baja a 7 metros y pincha el nero y empieza a tirar, como no tengas la nariz de cortar el hilo y salir para arriba, a veces es demasiado tarde. Y cuando ya quieres cortar el cable, ya no tiene para hacer el hilo. Entonces es muy importante saber decir, corta primero. Esta empresa está perdida, vamos a hacer otra, pero vamos a crear departamentos de tal. ¿Vale? Hay que evitar que los conflictos se transmitan a la empresa operativa. Pues solo faltaba que todos nuestros directores generales, nuestros gerentes se enteren del marroneo que tenemos entre la familia, de que la hermana o el hermano se ha ido de copa, ha pasado esto, no sé cuánto, las cosas que se dicen en la empresa. Se quiere comprar un coche, es que yo necesito dinero, que no te van a dar, eso que se quede en la familia y que el personal no se lo quede. Eso se hace dejando los conflictos al margen. Porque conflictos tontos, pero hay mucho más serios. El típico conflicto de que la hermana o el hermano quiere ayudar a su hijo que se casa o que monta y que quiere su parte. Quiere distribuir beneficios. Y el otro hermano, que está en la empresa, quiere, con esos beneficios que ha habido, comprar una maquinaria nueva. Porque sabe que hay crisis y sabe que como no sea competitivo, la empresa puede caer. Y son contraposiciones de intereses. Uno quiere comprar una maquinaria nueva porque sabe que van a dejar de ser competitivos en breve, y el otro quiere que se reparta el dividendo para comprar un precio y todo se va a pasar. Son absolutamente intereses totalmente contrapuestos. Y hay que ponerlo en común. Y el mediador mercantil lo que tiene que hacer es mediar para hacerle ver que el objetivo final común de todos tiene que ser la supervivencia. Y si uno solo piensa en su hijo o el otro no piensa en el hermano, pues al final se van a separar y se van a despertar. Bien. Por eso decía que la organización del grupo familiar es esta, que diciendo familia, por debajo de la familia, la empresa familiar, holding, pero no dentro de la familia, por debajo de la familia, y luego la sociedad operativa y la sociedad operativa, es decir, por ejemplo, la constructora, la promotora y el campo. Muy bien, cada actividad su sociedad. Y el 100% de esas participaciones la tiene la sociedad holding, que es la que realiza las operaciones de reestructuración, es decir, cuando ya todos han aportado su participación en esta sociedad, se ha conseguido crear esa sociedad que tendrá su activo las participaciones de todas las empresas de la familia y de la que serán socios los miembros de la familia propietaria, que de esta manera, y a través de la sociedad holding, tendrán la propiedad de todo. Por lo tanto, se reunirán una sola vez, establecerán unas directrices, establecerán una forma de trabajar, y a partir de ahí cada uno de los gerentes de las distintas sociedades pues serán quienes lo lleven a cabo. En cuanto a organización administrativa, con un vehículo jurídico que permite agrupar la participación y acciones, acciones anónimas, participaciones ilimitadas, posibilitando una gestión centralizada. Permite prestar servicios globales al grupo, por ejemplo, puede tener también la sociedad holding unos servicios de dirección financiera,
financiera, que le preste servicio a los tres, de dirección jurídica, que le preste servicio a los tres, a los cuatro, a los cinco, unos servicios centrales, financiero, administrativo, etc. Permite una mejor ordenación de los negocios, minimiza los riesgos, facilita la implantación de mecanismos de procesos propios de la empresa familiar, como protocolos, consejos de administración, consejos de familias. Podemos crear el consejo de administración y también un consejo de familia, en el que sea más amplio y aparezcan los primos, los no primos. El consejo de familia de Borja son 150 personas, que se reúnen una vez al año. No pueden estar todos los meses reuniéndose. Igual existe el consejo de administración que se reúne todos los meses. En cuanto a los aspectos patrimoniales, pues existe la posibilidad de ubicar en la sociedad holding ciertos activos. Es importante lo que tenemos que proteger, porque hemos dicho que una sociedad responde con su capital, y con su capital ha ido comprando maquinaria, pues también responde, lógicamente, el activo, la maquinaria, y responde el capital, el activo, el inmovilizado material, el inmovilizado inmaterial, la marca. Entonces, si esa sociedad entra en insolvencia, esa constructora, por ejemplo, o esa promotora entra en insolvencia por la crisis, yo me corto el brazo. Ahora, si al cortarme el brazo resulta que pierdo marca, piso, inmobiliario, no sé cuánto, todavía me estoy cortando medio cuerpo. A lo mejor, lo mejor de la empresa lo puedo tener en la holding, que no tiene actividad, por tanto no tiene riesgo. A lo mejor los activos importantes los voy concentrando en la holding. Por ejemplo, las marcas. Porque luego esa sociedad muere, pero yo sigo teniendo la marca. También permite concentrar recursos donde se requieren las inversiones sin que en la mayoría de los casos implique un coste fiscal. Y permite una simplificación del patrimonio sin hacer un cash pool, es decir, sin hacer una caja común. Sí puede hacer que todas las sociedades lleven su liquidez a la sociedad holding. De esa manera, hay una que tiene beneficios, que sobra dinero, y otra que necesita pedir un préstamo. En vez de pedírselo al banco, se lo está pidiendo a la sociedad compañera. Pero siempre a través de la sociedad holding y documentado, de tal manera que no haya confusión de patrimonio. Y permite una simplificación del patrimonio de los socios, puesto que solamente tienen acciones en la holding, no tienen acciones en una, en otra, y a la hora de heredar, pues hereda el 25% no sé qué, el 25% no sé cuánto, el 22%. No, hereda un paquete y una holding. En la oficina de Madrid, para no tener que pagar el impuesto de sucesiones,
sepa cuáles son mis razones. Actualmente tengo que decir que hay muchos más protocolos secretos que no secretos, porque a la gente no le gusta que conozcan sus individualidades. Sin embargo, yo doy el consejo de que muchas veces eso genera seguridad y buenas relaciones con los proveedores, porque saben a qué atenerse. En cuanto a las cláusulas más frecuentes, atendiendo a las fuerzas vinculantes, los pactos que habitualmente se suelen regular protocolos se dividen en 3 categorías. Pactos con fuerza moral, normas de conducta ética, filosofía, valores, es decir, esos son pactos que realmente solamente tienen fuerza moral. Pactos con fuerza contractual simple, pactos que originan derechos y obligaciones únicamente entre los firmantes, pero no frente a terceros, y pactos con fuerza o eficacia frente a terceros, pactos con trascendencia registral, es decir, pactos que van a afectar no solo a mí, sino a mi mujer, o a mi marido, o a mis hijos, y por lo tanto tengo que inscribirlo, para que se sepa que yo he firmado un pacto y en esta sociedad no podré vender las acciones, no se las podré pasar a mi hijo si me pasa así, mi hijo no podrá trabajar aquí si me pasa tal, y esos son pactos con fuerza o eficacia frente a terceros. Eso sí que tiene que estar obligatoriamente inscrito. En cuanto a las normas de incorporación al trabajo de los miembros de familia, ese es el gran problema. Todos queremos que nuestro hijo trabaje en la empresa. Somos 4 hermanos, de momento nos llevamos bien, estamos en segunda generación, pero lo hemos aceptado, lo hemos pasado bien, pero ahora llega nuestro hijo. Y a todos nos duele nuestro hijo, y todos queremos que nuestro hijo trabaje en la empresa. Y eso es el caos. Entonces, un protocolo familiar tiene que regular perfectamente las normas de incorporación al trabajo de los miembros de la familia. Los requisitos, titulación, estudio, experiencia laboral, admisión o no de las parejas de los miembros, y pacto de la competencia. Es muy importante también el pacto de la competencia, porque en un momento dado, más adelante pasa que ese hermano se cabrea, se va y te monta el mismo chiquito en el sitio. Os podría poner ejemplo de Granada, se podría, pero no debería, porque están subidos, es decir, están subándose ahora mismo varios temas de varias marcas de Granada que son familiares entre ellos, pero se han separado y se están haciendo la competencia. En cuanto a los órganos de gobierno, pues muy fácil, en la empresa, el órgano de administración y la junta de accionistas, igual que cualquier sociedad, y con los órganos de gobierno de familia, el consejo familiar y la asamblea familiar. Me voy a pasar porque los sociedades, las titulaciones, para acabar, simplemente quiero poneros el ejemplo del protocolo familiar, en el que pues, simplemente vemos que nosotros tenemos un documento denominado protocolo familiar. En la actualidad, antecedente, el grupo A está formado por las sociedades tal, se especifica las cosas que informan, quien comparece, quién van a firmar este documento, los hijos de tal, de tal, de tal, los hijos de tal, de tal, de tal, toda la familia entera. Intervienen todos sus nombre de derecho y algunos representados y algunos en representación de sus hijos menores. Ponen que son conscientes de la importancia que tienen que tener en sus vidas personales y profesionales el éxito de los negocios familiares y los que son partícipes, y buscan concretamente de acuerdo a suscribir un pacto familiar como herramienta reguladora de los intereses personales y sociales. Después de una profunda reflexión, los firmantes consideran fundamental la siguiente compromiso. A veces se tardan 2 años en hacer el pacto familiar, no se hace en 2 horas de oro, porque requiere mucha, primero, interiorización, es decir, primero que vean la necesidad de la gente, ¿no? Y bueno, pues, todos los principios que abarcan esto, y la posibilidad de arbitraje como forma de resolución de los conflictos y las distintas aplicaciones. Como veis, esto tiene, si no me equivoco, 48 páginas, no lo voy a entender ni lo así que ya veis, después de casi 2 horas estamos un poquito cansados todos. Pero en definitiva, el protocolo familiar es básico y elemental. Tenéis que llevarlo, entenderlo y trasladárselo. Y si queremos conseguir que la empresa familiar llegue a segunda, tercera o cuarta generación, solamente va a ser dejando previsto todo y cada una de las cosas
puede poner